Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en esta presentación editorial que forma parte de las actividades del Seminario Permanente de Trópico Abierto. En este sentido, quisiéramos ponerles en contexto. Nos encontramos en este momento en el vestíbulo de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes, una de las instituciones de educación superior que forman parte de este esfuerzo conjunto que da como resultado este Seminario Permanente de Trópico Abierto. Enviamos también entonces en ese sentido un saludo cordial, afectuoso a nuestras compañeras y compañeros de la ESAI, a Yucatán, a nuestras compañeras y compañeros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por supuesto a todas las personas que tanto se encuentran aquí presentes como a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Un saludo a todas y a todos. Y bueno, pues como saben, como ya se había anunciado en redes sociales, el día de hoy nos encontramos aquí para hacer la presentación y llevar a cabo una plática, más que otra cosa, del libro Contraindicaciones, una lectura imaginada, que edita, acá lo tenemos ya en físico, Perro Muerto Ocupa Editorial. Tenemos aquí ya los formatos impresos, que la verdad siempre es muy bonito tener así ya en las manos un documento de este tipo. Y para la presentación de este material al que ustedes podrán tener pronto acceso, vamos justamente a presentar al equipo que lo ha hecho posible. En primer lugar, les voy a presentar a Argel Camacho. Argel Camacho Sánchez es maestro en arte contemporáneo y licenciado en artes visuales por esta misma universidad. Argel Camacho, nacido en Ciudad de México en 1978, estudió la licenciatura en artes visuales con especialidad en escultura y la maestría en arte contemporáneo en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, en donde desde hace 9 años se ha desempeñado como docente en las áreas de multimedia, escultura y proyectos. En su labor como docente ha participado en el programa de educación artística en el nivel básico, ProArte, en el Bachillerato en Artes y Humanidades, José Guadalupe Posada, y el Colegio de Arte y Cultura y el Centro de Artes Visuales. Desde finales de los 90 ha sido partícipe activo del movimiento de fanzines en Aguascalientes, realizando, coleccionando, catalogando, conservando y difundiendo fanzines en la entidad. Desde 2001 comenzó el acopio formal de fanzines, que en 2018 se constituiría como el Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Es miembro fundador de la organización sin fines de lucro, La Agencia, dedicada a la educación y el arte contemporáneo. En el 2012 coordinó el proyecto Archivo Colectivo, Historia Reciente del Arte en Aguascalientes, proyecto de recopilación de información sobre las artes visuales. En ese mismo año, representando a la agencia, participó en el taller Arte y Archivos impartido por Mónica Mayer, del cual se generó la Red de Archivos de Arte Contemporáneo. En 2014 coordinó, impartió y documentó, asimismo publicó los resultados del taller de microhistorias en el Centro Cultural El Esfuerzo, taller en el que propone a diferentes comunidades el acopio de sus historias para preservarlas, revalorizarlas y publicarlas. También desde 2014 integró el acervo 451, colección de libros prófugos, proyecto itinerante que pretende distribuir textos de manera física para compartir y distribuir información y conocimiento de manera libre y gratuita. En 2015 coordinó el evento Archivo Colectivo, Historia Reciente del Rock en Aguascalientes, proyecto en conjunto con la agencia y el colectivo Pistol Floyd para conmemorar, acopiar el material de archivo y reactivar la realización de las muestras de rock en Aguascalientes. En conjunto con Sandra Moreno, activó la Casa Cultural Independiente, Ocupo, en el oriente de la ciudad, en donde se ofrecen talleres gratuitos, porque siempre se requieren, sí, exactamente, de arte a los niños desde 2018 conformó una editorial independiente artesanal denominada Perro Muerto, dedicada a la publicación de textos subversivos y de temática punk. Entonces acá tenemos justamente
el resultado. Ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas de artes visuales, festivales de performance y arte sonoro. Ha sido tutor de los proyectos de artes visuales del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA, del cual también fue jurado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la participación de Argel, que en representación de Perro Muerto, Ocupa Editorial, pues seguramente nos va a dar ideas muy interesantes acerca de cómo un documento así no solamente llega a nuestras manos, sino qué implicaciones pudiera tener. Te damos la palabra, Argel. Gracias. Bueno, pues es un poco el recorrido que he hecho en relación a las publicaciones. Mi acercamiento viene siendo desde los fanzines, desde estas publicaciones hechas a partir de fotocopias, de estar trabajando esto y ir generando formas de tener una autonomía desde la producción editorial, no depender de un sistema editorial o de una imprenta o de una institución para poder publicar las cosas, ¿no? Entonces, es el ir haciendo este recorrido desde los fanzines, las fotocopias, a luego ya mi integración con la academia, ¿no? Cuando estaba estudiando aquí la maestría en arte contemporáneo, pues todos los libros, todas las lecturas que nos dejaban, que siempre eran como libros y que había que fotocopiar, pues se acabaron convirtiendo como en las piezas de producción de la maestría, ¿no? Era generar como todo este acervo de producciones y el compartirlas, ¿no? Todo esto bajo esta dinámica y esta idea de compartir el material con la comunidad, ¿no? No nos preocupamos mucho incluso por las licencias incluso por ahí debimos de haberlo puesto como en Creative Commons, algo así, pero se nos va tanto que ni siquiera nos preocupamos mucho ya después por esto, ¿no? No estamos peleados con que a alguien sí quiera mantener sus derechos y todo esto, pero la idea desde la producción de acá es liberar el conocimiento y la información y los contenidos. Hay una cuestión luego que es como financiera, que es cómo mantenemos todo esto, que también ha sido algo que desde los fanzines manteníamos. Yo al principio cuando hacía fanzines que costaban 5 pesos y que hacía a partir de tener un billete de 100 pesos y convertirlo en fotocopias y contenido, y que al final nunca sacaba como ni siquiera los costos porque los acababa regalando, ¿no? Si veía a alguien que a él le gustará el fanzine que hago, y sin venderlos nada más los regalaba y los distribuía, fui aprendiendo que pues eso no era como tan viable a veces, aunque sí a lo largo del tiempo, por ejemplo, encontrarme con fotocopias o con materiales de lo que había hecho es como bien interesante, porque ahorita estoy recopilando fanzines y me llegan copias de los fanzines que había hecho. Qué interesante que se siguió moviendo ese material más allá de lo que uno va haciendo, ¿no? Entonces, bajo esa idea vamos trabajando esto. Junto con Sandra, cuando hablábamos del Ocupo y todo esto, es esta idea o esta actitud desde el movimiento punk de hacerlo tú mismo, hacerlo con los materiales, con los recursos, con los conocimientos que se tienen a la mano, y luego ver cómo eso podemos hacer que los demás puedan realizarlo. También tuve mucho tiempo trabajando en el ámbito de la producción editorial en imprentas, ¿no? Entonces,
los conocimientos técnicos y todo esto del proceso editorial, más o menos los conocía, sabía más o menos los costos y sabía cuáles eran como los problemas de esa industria, ¿no? Entonces luego veía como los costos de venta con los costos de producción y decía, bueno, pues es como complicado ver eso. Entiendo que hay que sobrevivir y todo esto, pero pues a los empleados pues nunca veíamos como eso y cómo se iba generando cada vez más capital para los patrones, ¿no? Entonces lo que decidí fue ir encontrando cuáles eran esos modelos de producción, conseguir las máquinas, las herramientas, los medios para producir y luego cómo producir de maneras más baratas y menos tóxicas, porque sí, una de las razones por las cuales me salí de las imprentas era los solventes, las tintas y todo esto, ¿no? Entonces esto está impreso con un proceso de tintas que no utilizan solventes, y es todo manual, es artesanal y es como este camino que se ha tenido de aprendizaje. Y al encontrarnos con Juan, que tenía un texto y que teníamos ahí algunas publicaciones, pues surge la idea de sacar publicaciones que a lo mejor tendrían que pasar por otros filtros y otras cosas, ¿no? Entonces, si tenemos los contenidos y tenemos los medios, y además de esos contenidos y medios, tenemos la posibilidad de detonar el presupuesto para que otros publiquen otras cosas que no se tengan que preocupar por esa primera inversión inicial en materiales, pues podríamos hacer como esta cadenita, ¿no? Creo que estamos siendo como una especie de pirámide ahí rara. Sí, que la idea es, ponemos como a disposición de esto a un precio módico, moderado, justo, para que pueda pagar la impresión de otro tiraje, de otro autor, ¿no? Y eso vaya detonando. La idea es que primero sean como quienes ya tienen contenidos, y que a lo mejor sean maestros y que también pongan a lo mejor un presupuesto inicial y que eso vaya patrocinando trabajos de alumnos, ¿no? O de otros, que a lo mejor se vaya cubriendo así y vamos a ir haciendo ahí como la red, más o menos, no sé. Pues te agradecemos mucho esa explicación, Ángel, que, o sea, fuera, digamos, como de los formatos tradicionales de la presentación de las semblanzas, que nos dan una idea de cuál ha sido, digamos, el trayecto de vida de una persona, pues ya escucharlo, digamos, como, digamos, hilado, ¿no? Por intenciones, por ideas, por proyectos, nos brinda, digamos, una posibilidad de entender el valor de documentos como más allá del documento en sí, que ya en sí mismo es bastante valioso, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos aquí entre las manos el día de hoy son también historias de vida que se interconectan con objetivos que trascienden pues este tiempo, este espacio, estas personas que aquí estamos. Y bueno, quizá a mí se supone que nada más me toca moderar, pero y quizá vas a hablar de eso, pero a mí me gustaría también pues mostrarles esta parte que está acá atrás del fanzine, que es como una especie del fanzine, de la publicación, que es una especie como de colofón en el sentido mucho más significativo que el del meramente editorial, ¿no? Desobedecer es vivir dignamente, ¿no? Esta idea de verdad que cierra literalmente el documento, pero que justamente lo abre a otras posibilidades, es parte mucho del sentido de lo que nos vienes compartiendo y que seguramente es lo que puso en conjunción los esfuerzos y las prácticas
de las que vienes nutriéndote y nutriendo tú mismo, con el trabajo que realiza Juan Vizcaíno, autor, por decirlo de alguna manera, de este, muy en el sentido heraclitiano, de este río, ¿no?, que aquí nos encontramos. Y pues se los presento a Juan Manuel Vizcaíno Martínez, viejo conocido aquí de la comunidad. Bueno, yo nomás quise decir en el otro sentido, cada quien lo suyo, que no está mal, ¿no? Es licenciado en Artes Visuales por el Instituto Cultural de Aguascalientes, maestro en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí dije instituto al inicio, ¿verdad? Sí, no me equivoqué. Profesor y coordinador de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes, de este mismo Instituto Cultural de Aguascalientes. Como productor visual, cuenta con una exposición individual y con alrededor de 25 participaciones en par y colectivas, trabajando las artes desde múltiples frentes como el autoral, editorial, colectivo y comunitario. Cuenta con experiencia en actividades de museografía, museología y curaduría en el Museo de la Muerte y Galería Universitaria de la Autónoma de Aguascalientes, entre otros, con la curaduría y montaje de más de 60 exposiciones. Como gestor, promotor y productor cultural, participante activo del colectivo Catatonia, de la Galería de Arte Paracaidista, de las participaciones comunitarias en el Ocote, Testigo Vivo, el Kiosco Cultural en Jesús María, de la Autodefensa Artística de Aguascatlán, asimismo de Estación Lava Arte y el Museo Popular de lo Cotidiano, todas iniciativas de socialización del arte en cruce con estrategias y métodos de las ciencias sociales. Como profesor investigador, ha impartido clases en la Universidad de las Artes desde el 2010 y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el 2016 en las áreas de talleres creativos, proyectos artísticos, cinematografía e historia del arte, y asimismo ha publicado múltiples artículos en libros y revistas académicas, así como de divulgación. Es coordinador de la fundamentación y operación de la revisión de plan de estudios de nuestra licenciatura en Artes Visuales, que justamente abrió con su primera generación en el año que acaba de pasar, en 2021. Bueno, Juan, pues te escuchamos. Gracias, Isa, gracias, Argel. Hola a todas y a todos, me da mucho gusto que estén aquí, encontrarnos pues en esta ocasión, también en casa o en el celular a quien esté viendo la transmisión en vivo en redes sociodigitales. Gracias también por el tiempo y la paciencia y la mirada y la escucha. Muchas gracias por la asistencia. Y pues eso, es un recorrido de encuentro. O sea, cuando escuchamos el asunto de los archivos, luego pensamos que son cajas de cartón llenas de cosas, ¿no? Pero los archivos son, digamos, entidades sociales de agrupación de documentos, sí, pero de personas. Creo que Argel ha hecho un trabajo importante en los archivos, y ese archivo ha sido, y el de la agencia, ha sido un medio de encuentro para muchas personas, ¿no? Nos hemos encontrado a través del archivo para revisar cosas que están pasando, o que pasaron, o que queremos que pasen, ¿no? Y eso fue lo que permitió, digamos, el encuentro con Editorial, Ocupa Editorial Perro Muerto. Y les quiero platicar de la publicación, que justo, digamos, es la excusa por la cual nos reunimos hoy, y que nos encantaría, de cualquier forma lo queremos colgar en línea. Vamos a trabajar con el profe Luis Álvarez para colgarlo, y que quien quiera tener acceso al documento pueda revisarlo en línea y descargarlo. Eso lo vamos a hacer. Dice Luis que hay estrategias editoriales que nos protegen de los corporativos, es decir, que si alguna editorial, por ejemplo, Anagrama, o alguna de estas editoriales grandes,
quiere publicar esto, no va a poder. Entonces, en ese sentido ya se chingaron. Y en el otro sentido, sí se puede descargar y publicar por pares. Entonces, bueno, eso lo vamos a trabajar. Pero antes de pasar a los contenidos, quiero abundar un poquito en la idea que les estaba platicando Argel. Este librito, que es de 1/4 tamaño carta, es un libro de bolsillo, costó, y vamos a ser como muy transparentes, para compartir también el conocimiento que estamos aprendiendo nosotros en cuanto al proceso de autoedición o autogestión editorial. Costó 17 pesos hacer esto, 17.50, algo así, cada uno, ¿sí? Entonces, esa inversión, tengo que hablar así y lo lamento, ese billete lo puse yo con lo del aguinaldo, ¿no? Entonces cayó el aguinaldo y órale, lo invertimos. Pensábamos, ok, lo regalamos, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Esa era la pregunta, ¿cómo lo presentamos? ¿Lo regalamos? Y bueno, yo pierdo mi inversión, que son 1,700 pesos por 100 ejemplares. Sí, así pensando en números, porque esas cosas son importantes, ¿no? Para la ejecución de proyectos. Pero pensamos, bueno, ¿y si lo vendemos cuál podría ser el objetivo de la compra que ustedes o quien cualquiera comprara esto? Bueno, si lo vendemos para recuperar la inversión, primero, los 17 pesos, y si lo dobleteamos, serían 35 pesos, ¿no? ¿Qué hacemos con los 17 pesos sobrantes de cada ejemplar? Pues fondear la siguiente publicación. Entonces, a eso voy, decidimos venderlo a 35 pesos para poder fondear la siguiente, ¿sí? Que será para quién, no sé cómo, pero será para estudiantes, ¿sí? Entonces lo que queremos es que esto dé lugar a nuevas impresiones. Asimismo, invitamos a Carlos Marmolejo a imprimir también en el mismo esquema, que él financie, recupere su inversión y podamos fondear otra publicación, ¿sí? Entonces le queremos dar vueltas, y no lo dijo Argel, pero lo dijo antes de la mesa, y vamos a invitar a la maestra Isabel a que haga también su publicación para venderla y fondear otra más, ¿no? Entonces, es un esquema, es un esquema de autofinanciamiento, de economía solidaria, ¿sí? Para poder hacer producción editorial, ¿sí? Porque confiamos en que estos documentos pues son parte de la memoria impresa de lo que somos, ¿no? Y si no hacemos estos ejercicios, luego estas cositas que hacemos nunca llegan a ningún lado, ¿no? Entonces es un poco el objetivo que tiene esta iniciativa. Por eso era muy importante presentarlo aquí en la escuela, porque es para la escuela, ¿sí? Esta es una iniciativa que parte de aquí y es para aquí, ¿sí me explico? O sea, tiene como esta función. Bueno, eso en cuanto al esquema de producción o el modelo que les queremos plantear, y les estamos invitando a participar llevándose un ejemplar y ayudando a una próxima publicación, invitando a 2 amigos que pongan 5,000 pesos y que se les va a regresar, ¿no? Al final, cuando, y además en productos, en toppers y bueno, ahí es ese esquema piramidal del que hablaba Argel. Bueno, sí es a lo mejor una parodia de eso, pero son ejercicios de economías de carácter más mutualista, pues, ¿no? Y autofinanciable. Por lo mismo que dice Argel, porque no tenemos que presentarnos ante una institución, porque Editorial Perro Muerto no es una institución, para poder fondear nuestros propios proyectos, ¿no? Tiene esta función autogestiva, y eso nos permite cierta independencia en el trabajo sobre los contenidos,
porque sabemos que a veces hay líneas políticas, hay líneas de políticas culturales que comprometen qué tipos de contenidos se pueden publicar y cuáles no, ¿sí? Y aquí es una iniciativa independiente. Bueno, ya para hablar del librito, contraindicaciones surge por muchas cosas. Contraindicaciones, es una inquietud ante… Miren, la verdad es que no sabía qué onda, no sabía qué iba a escribir. Y conforme es un ensayo creativo libre, en el que empieza a desarrollarse una serie de preocupaciones, vamos a decir existenciales, ¿no? Personales y comunitarias. Y conforme avanzaba el texto, por ejemplo, el primer ensayito es una colección de ensayos y una colección de imágenes. El primer ensayito se llama La fogata. La fogata es la necesidad de expresar, de compartir, de narrar una historia, ¿no? No tiene la firma autoral en el libro, o sea, no hay una autoría, porque justo esta idea de la autoría luego como que privatiza los contenidos, ¿no? Y se propone más bien como un ejercicio narrativo alrededor de la fogata, ¿sí? Ustedes, todos hemos ido a un campamento y hemos estado alrededor de una fogata, ¿no? Y hemos hablado en esa fogata y es esta sensación la que quería provocar en las y los lectores, la sensación de estar en un espacio al aire libre, leyendo, o hablando, o narrando, o escuchando, contando una historia de terror, ¿no? ¿Cuál es esa historia de terror? Pues es la historia de la cultura contemporánea. Es el segundo bloque es la otra historia, y la otra historia es la historia que contamos a través de la oralidad, a través de la palabra hablada, lo que decimos cuando estamos al fondo del salón y le dices algo a tu amiga o a tu amigo así en cortito. Bueno, pues esa otra historia que se queda en las complicidades entre las personas. Entonces es invitar también a la lectora y al lector a ser cómplices de esta narrativa, ¿no? Entre la ignorancia y la obviedad trata del suicidio, es una apertura a un problema. Miren, la verdad es que me preocupaba mucho lo que estaba pasando en la pandemia, y como no sabíamos lo que estaba pasando en casas con la comunidad, ¿sí? No sabíamos lo que estábamos viviendo, es decir, yo sabía que estaba viviendo yo, pero no sabíamos cómo estaba la otra y el otro en su casa, encerrado, y sabíamos que había episodios de angustia, ¿sí? Sabíamos que había episodios de aislamiento, sabíamos que había situaciones complejas en las casas, de las cuales no estábamos enterándonos nadie, porque estamos aislados, ¿no? O sea, la pandemia nos orilló a encerrarnos, y lo que les propongo en este ensayito entre la ignorancia y la obviedad es hablar del suicidio desde el amor, ¿no? No desde el morbo, sino más bien pensar el fenómeno del suicidio desde el amor, porque creo que es la forma más sana de hablar de esos temas, ¿no? Y aquí se arroja el primer tema, uno de los temas más importantes del libro, es que no hablamos del suicidio porque tenemos miedo a la violencia, ¿sí? Se propone el suicidio como una manifestación de la violencia que vivimos culturalmente, ¿no? Estructuralmente. Y entonces se abreva acerca de la violencia, ¿no? Y la violencia se desarrolla en la propuesta, en el texto y en las imágenes a partir del romance, ¿no? Del romance popular, cómo la violencia se romantiza, ¿no? Cómo romantizamos las prácticas de la violencia en la vida cotidiana,
y se normalizan, ¿no? Estos discursos son discursos que se están hablando y que están en la agenda personal de todas y de todos, o sea, ya empezamos, hace 10 años no hablábamos de eso, hace 10 años hablábamos de posmodernidad, no, hace 10 años hablábamos de otras cosas. Entonces, afortunadamente hay narrativas que están corriendo que nos permiten decir cosas que antes no podíamos decir. Y eso tiene que ver con las modas discursivas o las modas, pero tampoco tiene nada de malo las modas. O sea, creo que también es afortunado en poner temas o tomar temas que se están discutiendo para participar de ellos y decir que sí, que la violencia se normaliza y se romantiza la violencia. Y tiene una carga de los estudios decoloniales que también hace 10 años no leíamos tanto, ¿sí? Los estudios decoloniales, en este caso de Bolívar Echeverría, cuando habla en Modernidad y Blanquitud pues del romanticismo y de los fenómenos que tienen que ver con el colonialismo burgués, ¿sí? De cómo se romantiza la violencia. ¿Por qué? Porque conquistas y evangelizas, ¿no? Sí, para pacificar a los pueblos, ¿no? Porque hay unas dinámicas de complicidad estructural que comprometen al subordinado, a quien recibe la violencia, a asumir los costos del progreso, ¿no? O sea, el progreso justifica la violencia, ¿no? Es por nuestro propio bien. Entonces, esto tiene que ver con los desarrollos críticos en torno a las estructuras patriarcales, ¿no? Cómo vivimos lo patriarcal. Y esa es la historia de terror que les estoy contando ahorita en la fogata, ¿no? Esa es la historia de terror que quería que discutiéramos, pues, ¿no? Que habláramos de ella. Bueno, y me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no acabamos. No tengo tiempo ni nombre. Habla acerca del terror como un género cultural que pintamos, que dibujamos, que escribimos. El terror como un estilo de producción, ¿no? Y como una experiencia también existencial. Bien, bueno, nada más para compartir un fragmento, les voy a leer poquitito, si tienen la paciencia de escuchar, es un fragmento. No tengo tiempo ni nombre. Cronológicamente somos atravesadas y atravesados por un tiempo que se consume y nos consume. No tenemos tiempo de detenernos ante la violencia y seguimos adelante, porque tenemos mucho que hacer, deudas y deberes, responsabilidades y compromisos que no nos permiten detenernos en el tren bala de la vida adulta, laboral y familiar. Y de adolescentes no tuvimos tiempo porque estábamos muy preocupadas y preocupados por integrarnos a un grupo social para defendernos y participar reactivamente de los ataques sistemáticos de la violencia que vivimos en la infancia, aprendiendo a fuerza de prueba y error los códigos patriarcales para salir lo menos raspadas y raspados en el trayecto, aprendiendo las prácticas de la violencia para participar pasiva, activa o reactivamente de ellas en una danza macabra, bailando al unísono, acorraladas y acorralados en el frío febril del insomnio abierto, al horizonte oscuro de la cama, al borde del delirio social. Estas visiones espectrales de la noche de los tiempos y del mundo al revés son figuras que nos permiten expresar lo que sentimos cuando no vemos una salida, volviéndose el terror uno de los géneros narrativos más populares de la cultura contemporánea y una cruda caricatura del subdesarrollo donde se procesan las violencias que padecemos, porque no pudiendo hablar de la violencia, la celebramos aterradas y aterrados como una indigestión anímica sostenida, como una sensación, una disposición y un presentimiento, como una actitud sin nombre, una quimera con binoculares vigilando en la ventana. Bien, pues es eso, ¿no? Es hablar de estas estructuras de terror, de cómo están en las películas, de cómo están en las canciones de la radio, cómo cantamos esas violencias, ¿no? Cómo las
o sea, se musicalizan, se celebran, y eso nos da mucho miedo también, y es una emoción bien fuerte, escuchar estas canciones llenas de reproches en la radio, ¿no? Cómo en la radio se canta al desamor, al reproche, a la codependencia emocional, ¿no? Cómo nos relacionamos emocionalmente y hacemos establecemos dinámicas de interrelación intersubjetiva que son violentas, o sea, son violentas al final, y esas se cantan en la radio, ¿no? Y además venden, es un mercado, es una industria. Entonces hay toda una estructura que permita que esto suceda y que genera capital y que reproduce estos patrones, porque no sé por qué, o sea, esa es como la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cómo hay filtraciones, ¿cuáles son esas filtraciones? En el cuerpo, ¿no? Pues a veces nos da diarrea, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos diarrea porque estamos llenos de estrés y porque nos malpasamos y porque nos desvelamos o nos pusimos una megapeda el fin de semana y estamos en esta rueda de los tiempos que está dando vueltas y estamos, y nos suda, las frentes se doblan, ¿no? La frente sufre, el cuello, ¿no? Las tensiones en el cuello, el sudor en las manos, ¿no? Las tensiones en el estómago. ¿Qué pasa con los cuerpos, ¿no? Y luego ni nos detenemos a respirar, ¿no? Ay, güey, ¿cómo me siento, no? Porque no tenemos tiempo, tenemos que estar corriendo y córrele y ven y entonces es un poco como detenernos. Y estas son las filtraciones más sencillas. Las otras, tienes que ir al hospital, tienes que ir al médico a que te dé unas pastillas para aguantar, ¿no? Tienes que renunciar a un trabajo porque ya no puedes con la presión, ¿sí? O tienes que ponerte, otra vez, una borrachera. Hay una pieza que se llama Anéxate, que es un Jesus, como dice mi amigo Francisco, un Jesus, es un Jesús, pues invitándote a que te anexes, ¿no? Porque tiene que ver con el consumismo acelerado, ¿no? Tiene que ver, no una chela, dame 10, ¿no? O sea, dame 15 chelas, que es una manifestación del consumismo, que tiene que ver con la necesidad de evadirnos del sufrimiento, de los padecimientos que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestra mente. Y ya para cerrar, justamente pensando en este contexto, en esta historia de terror, que es las violencias culturales y estructurales, se plantea esta provocación de la que hablaba Isabel hace ratito, que es desobedecer es vivir dignamente, ¿no? Entonces desobedecer es una incitación a la desobediencia, este libro, ¿sí? Este librito al final cierra invitándonos a desobedecer esas dinámicas, a desobedecer esas violencias, a desobedecer esas estructuras, esas relaciones, esos patrones que tienen que ver con el malestar social, que tienen que ver con los padecimientos de nuestras subjetividades y de nuestros cuerpos, es atreverse a decir no, atreverse a decir no quiero, a enfrentar pues esas violencias estructurales que vemos en todos lados y vivimos en todos lados y desobedecer a eso que al final es puro padecimiento, ¿no? Y pura violencia. Entonces, bueno, pues eso es. Y pues gracias por la escucha. Bueno, pues tenemos aquí algunas de las ideas principales puestas en voz de quienes justamente se dieron a la tarea de que puedan llegar a todas nosotras, a todos nosotros. Y bueno, justo también en este hincapié que hacías acerca del colofón, de esta invitación, que justo que bueno que sea una invitación y no una indicación, porque si no sería una contradicción, pues
me gusta mucho porque reúne también el espíritu del editorial, reúne el espíritu de la reflexión y pues también nos apunta a un horizonte que pues tampoco podemos ver como un telos, como una finalidad a la que nunca llegas, ¿no? Que es la vida digna, ¿no? O sea, desobedeciendo en cada una de las acciones de las que nos salimos de ese camino autodestructivo, pero no solo autodestructivo, sino que también forma parte de un modelo de destrucción en el que nos colocan las dinámicas culturales y sociales contemporáneas. Es también justo, no como cuando termine con esto voy a vivir dignamente, ¿no? Sino que es la afirmación de la dignidad en cada decisión más desobediente que tomamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De alguna manera el hecho de que ustedes saquen sus 35 pesos de la bolsa y se lleven uno de estos ejemplares es una contribución a esa, y por eso esto es una invitación, pues justo, ¿no? A salirnos un poco de ese circuito, pues de comercialización y de pues mercantilización del conocimiento y de las experiencias de vida, que aparte sería muy fuerte pensar en la realización de un texto como este, que literal viene un poco como de la tripa, ¿no? Y que entonces se haga un negocio de ello, la verdad es que sería como una cosa bastante, pues, más que contraindicatoria, contradictoria en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso tiene también de ventaja el texto. Los invitamos y las invitamos a que lo lean. Es justo una colección no solo de ensayos y de imágenes, sino también de imágenes en un sentido más amplio, no nada más las pinturas o los stills que están en el documento, sino que leyendo, como ya escucharon a Juan recuperar uno de los fragmentos, las imágenes mentales que produce, las imágenes sensibles, ¿no? Que produce, pues rebasan justamente las que están, digamos, más directamente asociadas a quien en ese momento las pensó, las vivió, las escribió, y que nos llevan también a esos espacios subjetivos, que nos llevan también a esa experiencia personal con la que podemos o no, a veces generar un vínculo con quienes nos presentan este documento. Argel, no sé si quisieras agregar algo más. Híjole, no. Pues justo ahorita lo que pensaba era cómo podríamos también esta paradoja de desobedecer para crear otras cosas. Pensaba en sí, que podríamos decir que no lo compren y que hagan un modelo específico de esto, que nos hagan la competencia, ¿no? O sea, nosotros proponemos esto, pero igual podría haber alguien que esté pensando replicar este mismo modelo, porque creo que lo dejamos medio cerrado, Juan, cuando dijimos que era para esta universidad. O sea, creo que también los de gestión en Yucatán podrían estar como replicando este modelo y creo que eso sería como al final mejor, que no tenga que pasar o que no dependa de nosotros, sino que el modelo siga fluyendo, ¿no? También esto que comentas es muy interesante, Argel, porque pues es también esa misma propuesta, ¿no? O sea, a que el modelo se replique con los intereses y con las apuestas que cada entidad o que cada territorio considere las más urgentes, ¿no? Para su geografía, que también va muy en consecuencia con lo que ustedes hacen en su trabajo, que es siempre de alguna manera apuntar, ¿no? a lo local. Y este ejercicio de reflexionar acerca de las condiciones materiales que posibilitan una publicación como esta, también me parece una forma de desobediencia bastante interesante, no únicamente porque muestra cómo nosotros podríamos hacer esto que se supone que únicamente hacen las editoriales en el sentido tradicional, lo cual pues ya nos posibilita para hacer cosas, sino que también es una forma de desobediencia a este tema que está ahorita muy fuerte en redes sociales, es una forma de desobediencia a hablar de lo que de hecho es lo que faculta
que hagamos muchas cosas, que es justamente, o sea, eso, las condiciones materiales, la cuestión económica, ¿no? Luego hablar de los precios, de los costos, de lo que se gasta, está como muy mal visto, como si fuera una temática que envilece, ¿no?, el trabajo. Y pues si hablamos de cultura y estas nociones como de alta cultura y autoría, que todavía más tratan de desvincularse de las cosas de la gente de a pie, entre comillas, como si no fuéramos todas y todos personas de a pie. Tratarlo, hablar de los números, hablar justamente de cuánto se gana, cuánto no, cómo se invierte, pues me parece que también es una forma de desobediencia bien interesante que nos lleva a quitarle, digamos, también como ese, pues, como saborcillo feo, ¿no?, moralino, ¿no?, a la cuestión del trabajo, pues del trabajo, en el sentido más básico, ¿no? O sea, de aquellas cosas en las que invertimos nuestro tiempo, en las que invertimos nuestra capacidad o la falta de ella para pues sí, ¿no?, para vivir y compartir las formas de vida. Y también los procesos, Por o sea, supuesto. compartir costos, procesos, estrategias, modelos, ¿no? Creo que eso sería también como parte de esto, de cómo podríamos entender otras formas que no… yo estoy muy peleado como con esta idea de la industria cultural, ¿no? O sea, que no seríamos como una industria, sino más bien seríamos una comunidad cultural, ¿no? Cómo vamos a producir y que eso sea con lo que podemos sostener y tener ahí una repartición justa de los ingresos, porque también lleva un tiempo, lleva unos materiales, todo eso, pero no bajo esta idea de explotar ni a quien lo produce, ni aprovecharnos de quien los compra, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Quien es industria cultural no transparenta costos y quien es comunidad por transparentarlos parece que entonces es quien está llevando a cabo la falta, ¿no? Es curioso cómo funciona todo esto. Juan, ¿quisieras? Sí, pues justo en el mismo, en la misma discusión, ¿cómo va cambiando el paradigma, ¿no? Esta demanda que a lo mejor se tenía o se tiene, no lo sé, de estar como muy presente en el circuito y de estar exponiendo y había como una sensación de demanda, o no sé si la tengamos, de decir, es que tengo que estar exponiendo todo el tiempo y tengo que estar produciendo y tengo que estar… Dice Frank Zappa en su concierto que se llama La tortura nunca se acaba. Ese concierto se lo recomiendo así ampliamente. La tortura nunca se acaba. Es una parodia que hace musical, que hace Frank Zappa y dice, soy libre, no voy a hacer nada, no voy a comprar nada, ¿no? Entonces, o sea, como también no hacer nada y no comprar nada es una forma de libertad. Entonces, no necesariamente tenemos que seguir, quizás, o lo que pensábamos que era hacer arte, ¿sí? Sí, porque esa palabrilla, arte, luego está llena como de prejuicios, ¿no? Y entonces, hacer cualquier cosa, como un librito, pues no sabemos si es arte, pero tampoco creo que nos interese mucho, ¿no? O sea, si es arte o no, pues, como dicen, wherever, sino más bien es el hacer, si entra o no entra, si yo voy a exponer una individual o si voy a ganar el PEGDA, el FONCA, no sé, todo eso son estrategias nada más. O sea, vamos a pensarlo como estrategias independientemente de la categoría, ¿sí? La categoría a veces puede nublar y generar expectativas, y yo creo que algo que vale la pena es empezar a desestructurar esa palabra y no depender del arte para poder hacer cualquier cosa que queramos hacer,
¿no? La cuestión es eso, como hacer equipo. O sea, ¿cómo voy a hacer equipo con mi banda para hacer lo que sea que quisiéramos hacer? Entonces la invitación es a que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, sí, eso, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. Esa es como la intención de esa desobediencia, de esa incitación que podría significar ese colofón del que hablábamos. La otra cosa que me parece interesante es el dispositivo. ¿Por qué en 2020 estamos pensando en esto, ¿no? A nosotros nos tocó esta etapa en la que se pensaba que los libros iban a desaparecer y todo esto, y parece que vamos en contracorriente de eso, ¿no? No estamos peleados con el formato digital, que se moverá y que tiene sus características, pero también entendemos y tenemos esta preocupación por el formato físico, ¿no? Que creemos que también es una forma de resistir y de compartir, y que no utiliza baterías y que es portátil y que, ¿no? Que se puede intervenir también como y que se regala, porque a veces también eso es bonito, porque bueno, luego dices, te mando el PDF, pero no, o sea, luego como que entregar así es bonito. Bueno, pues le agradecemos de verdad muchísimo tanto a Argel como a Juan que nos compartan sus experiencias, reflexiones que dan como resultado por lo pronto este trabajo, pero que seguramente dará como resultado muchas más experiencias e ideas y momentos para compartir. Y justamente hablando de momentos para compartir, quisiéramos preguntarle al público asistente, a las personas que aquí acompañamos esta reflexión, esta presentación, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. Jorge. Para las personas que nos escuchan en línea, Jorge Camarillo nos pregunta acerca de cómo se tomaron las decisiones para el diseño del documento. La edición está hecha en PowerPoint del documento, porque luego Photoshop ya te bloquea. Entonces el Office es como la plataforma de diseño, el PowerPoint, y la tipografía no me acuerdo cómo se llama, Jorge. Es una tipografía que se ve acá como contundente, pues, o sea, esas. De eso sí te va a hablar Argel. Bueno, nomás el sopilote es un sopilote bien bonito, o sea, tiene que ver con. Porque pobres sopilotes siempre hablan mal de ellos, no, pinche sopilotes, sí. No, este es un sopilote chido, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la selección de la imagen de portada y el acabado editorial, ahorita te lo va a decir Argel. Pues es una decisión que fuimos haciendo ahí con varios dummies. El formato, el tamaño, lo que veíamos es que, o sea, tendríamos como estas dos opciones, pero por costos, o sea, por ese costo hubiéramos sacado 50 de estos, entonces nos reducimos a este formato que se convierte en 100 piezas. Hay como formatos que ya establecimos nosotros en la editorial que pueden ser como muy baratos de hacer, sin tanta problemática. No está cosido, es engrapado y pegado a dos grapas y con un refil en cantos, y era un poco más como ir suavizando la lectura, que no fuera que no se viera ya nada más necesariamente como el doblez de las hojas, era empezarle a dar como un acabado. También veíamos la posibilidad de los acabados del papel, ¿no? que podíamos imprimir sobre este cuché brillante, sin que se elevaran tanto los costos. Tiene ahí cosas que yo sí vería,
que el cuché al doblez pues, se siente raro, pero pues son decisiones ahí que fuimos tomando. Tuvimos como 3 o 4 domis, 4 domis, tuvimos como las opciones. Me pasa Juan como ya el PDF y de ese genero 3 versiones más o menos que a partir del costo o del proceso que no sea tan complicado por el costo que se pueden hacer, y ya al final la decisión la va tomando Juan, ¿no? Entonces hay unas versiones con cantos cuadrados, unas curveadas, y así más o menos va siendo la decisión. ¿Alguien más gusta preguntar algo, comentar algo? Luis Álvarez. Gracias, Gel. Bueno, la idea de licenciar algo que viene del entorno editorial tradicional y capitalista, pero de usar licencias abiertas o licencias, digamos, copyleft, también tiene la intención de comunicarle bien. Bueno, para empezar, es un discurso político, muchas veces, pero también es de comunicar adecuadamente lo que se puede hacer con el documento, con la publicación, porque en nuestra legislación de la Ley Federal de Derechos de Autor, si uno no pone la licencia, por default, se sobreentiende que está bajo las leyes normales, ¿no? No se está dando ninguna atribución, entonces o bueno, más bien no se está especificando ninguna, digamos, posibilidad de que la persona pueda reproducirlo o pueda, entonces para eso nada más sería la cuestión de un pequeño símbolo que nos diga qué se puede o no se puede hacer, para que no se dé por sentado que es copyright, ¿no? O sea, si no se pone copyright, es casi copyright por default. Entonces, mejor ponerle otra cosa para que, por eso nada más pero es una forma de comunicar, nada más. Sí. Pero la decisión siempre es de la persona que produce o de la persona autora o entonces, por eso la sugerencia. Pero, aún así creo que, bueno, tradicionalmente hemos ido por la libre en ese sentido, ¿no? Tenga o no tenga el copyright, pues aún así lo compartimos, aún así se puede subvertir la forma tradicional de distribución. Que como autor, o sea, creo que más o menos estás como renunciando a esta figura, ¿no? Aunque sabemos más o menos quién lo hizo. Y como editorial, sí es bajo esta idea de ningún derecho, preferiríamos que no se hiciera un uso comercial después de esto, pero si lo usan y si llega, ¿qué editorial dijiste? Anagrama. Anagrama y lo utiliza, creo que estaría bien, porque bajo los principios de la editorial es el que se lleva se aguanta. Entonces, pues entonces ya nos darían la licencia de fotocopiar sus libros, ¿no? O sea, más o menos, o sea, bajo esa idea jugamos. También, o sea, no nos preocupa y vamos gestando así. Dependerá de las preocupaciones y de los intereses de quien quiera publicar, o sea, ya lo iremos platicando. Con Juan no hubo como esa preocupación y se fue fluyendo así. Veremos que esto que menciona Luis, a lo mejor ya en el documento digital se mantenga, o si volvemos a hacer un tiraje, ¿no? Pero sí, ya tendremos como esa referencia para quienes, ya se me fue Carlos, para quienes, acá está Carlos, para ese siguiente proyecto que viene
de Tres Chocas con Carlos Hernández Marmolejo, que sería el siguiente, y que lo vaya pensando ya Isabel cómo va a querer su licenciamiento, ¿no? Y pues fíjense qué interesante justamente tener la oportunidad de compartir esto de una forma diferente, cómo se convierte justamente en un intercambio de saberes, de conocimiento, de carácter comunitario, ¿no? Porque luego parece que si te sientas enfrente a hacer la presentación de un libro, que es de tu autoría, además eres tú quien está poniendo, ¿no? O sea, la pauta, y entonces si tú eres el editor, entonces tú dices cómo se hace, ¿no? O sea, y al contrario, con estas participaciones no únicamente se explicitan los procesos, sino que también se retoman los conocimientos que comparten las personas interesadas en estos fenómenos y procesos que a la vez nutren otros. Bueno, pues les damos de verdad muchísimas gracias a todas y a todos su asistencia, que se hayan dado el tiempo para compartir en esta presentación editorial. Le damos también muchas las gracias a las instituciones que forman parte de Trópico Abierto, pero particularmente a las personas que lo hacen posible. Y bueno, pues nos despedimos en esta ocasión, junto con Argel, junto con Juan y la comunidad de la Licenciatura en Artes Visuales, de esta actividad del Seminario Permanente de Trópico Abierto. Muchas gracias y un saludo a todas y a todos.